El Santo Padre acaba de hacer unas declaraciones a un periódico alemán, Die Zeit, que ya han dado la vuelta al mundo y que han ocupado los noticiarios y las primeras planas de periódicos y de televisiones. En esas declaraciones el Papa le han preguntado sobre la cuestión de la falta de vocaciones, es decir, el problema de la atención al pueblo que no tiene suficientes sacerdotes. El Papa ha dicho, creo que hay que ser muy honesto y contar todo lo que ha dicho el Papa. El Papa ha dicho que lo primero que hay que hacer es rezar, lo primero. Efectivamente ha constatado esa crisis vocacional que en algunos sitios es gravísimo. Ha dicho, y esto no lo recogen los medios en general, ha dicho que la solución no es, insisto, ha dicho que no es el celibato opcional. Pero también ha dicho, y es ahí donde los medios han puesto el foco de la atención, que quizá, para algunos casos excepcionales, se pueda probar la figura de lo que se llamaba los viri probati, es decir, los hombres casados, ya de una cierta edad, que eran admitidos al sacerdocio con la condición de que desde ese momento vivieran en castidad. Bien, esto ha bastado, repito, para decir que el Papa se abre al fin del celibato. Primero vamos a empezar por analizar la situación. Es cierto que hay una grave crisis vocacional, no afecta a todos por igual. Por ejemplo, África está fuera de esta crisis, no le afecta. Incluso dentro de los países más o menos castigados, porque también entre países hay diferencia, pues la situación es distinta. Guadalajara, por ejemplo, en México, tiene 1,5 millones de habitantes y tiene 570 seminaristas mayores. Ciudad de México, casi 9 millones de habitantes, 151. O sea, no todo el mundo está ahí con la misma crisis. Habría que preguntarse por qué en un sitio sí y en otro sitio no. Entre Guadalajara y México y Ciudad de México no hay tantos kilómetros de distancia. Igual pasa en otros países, por ejemplo, entre Bogotá y Medellín, en Colombia. Pasa también en España. Barcelona tiene 26 seminaristas. Toledo tiene cerca de 70. Bueno, Toledo es pequeñísimo comparado con Barcelona. Yo creo que hay que hacer exámenes y decir por qué en un sitio va mal, por qué en otro sitio va bien. Bueno, es que los toledanos son más piadosos que los barceloneses. Bueno, pues quizá tenemos una historia que ha producido este resultado. De aquellos polvos vienen estos lodos y eso es lo primero que habrá que analizar. Además de esto, hay que reconocer que incluso diócesis que tienen muchos sacerdotes se encuentran ya con un grave problema a la hora de poder evangelizar, de poder llevar la palabra del Señor y los sacramentos a la gente. Un caso quizá extremo es San Sebastián. Tiene muchos sacerdotes, sí, pero la edad media del clero es cercana a los 75 años. Solsona cercana a los 74. Gerona y Lugo, Cataluña, Galicia, cercana a los 73. La edad media del clero español está en los 65, pero muchísimo peor estar en Francia. La edad media del clero francés está en los 73, cuando la edad media de Francia es 41 años. Es decir, tenemos un problema. No querer reconocer el problema es darnos un golpe contra la pared. Ahora, una cosa es reconocer el problema, que sí que existe, lo ha dicho el Papa y tiene toda la razón, y otra cosa es cómo se soluciona el problema. Eso es la otra cuestión, porque, supongamos que la Iglesia se abre a la ordenación de hombres casados. Bueno, ya el Papa ha dicho que no al celibato opcional, es decir, que no van a ordenarse personas que después se casen, sino casos que pueden ser al principio excepcionales y luego más corrientes. Bueno, se ordenan hombres casados. ¿Tenemos ahí, en ese caso, un problema dogmático? No. Un problema dogmático lo tendríamos si se ordenaran mujeres, por ejemplo, o el lío que hay con el tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar. Pero si se ordenan hombres casados, no habría un problema dogmático, porque en el principio eso ya ocurrió. San Pedro estaba casado, es decir, muchos de los primeros evangelizadores eran hombres casados que recibían el presbiterado. La Iglesia lo ha entendido siempre así, y por eso dentro de la Iglesia católica de rito griego
hay sacerdotes casados, es decir, se casan primero y luego se ordenan. Son católicos como nosotros. Muchos de los anglicanos que han sido aceptados dentro de la Iglesia Católica, de los pastores anglicanos, se les ha respetado el que venían a la Iglesia Católica casados, no se les ha obligado a divorciarse. Por tanto, no estaríamos ante un problema dogmático. Pero eso no significa que no estemos ante un problema. Por eso la Iglesia lo ha valorado siempre, por eso ha custodiado siempre, lo dice, por ejemplo, la Presbyterorum Ordinis, como un gran don de la Iglesia latina, el celibato de los sacerdotes. ¿Se va a resolver? No lo sé si completamente, porque también los protestantes tienen crisis vocacional, y en cambio ellos aceptan el matrimonio de los sacerdotes. ¿Se va a resolver ese problema? Al menos se va a paliar, pero se van a crear otros. Esto es lo que hay que tener en cuenta también antes de tomar una decisión. Por ejemplo, la economía. El sueldo de los sacerdotes en general es muy pequeño. Bien, basta para vivir con dignidad a un hombre que está solo, pero ahora ponte un hombre que tiene que atender su familia. ¿Va a haber entonces dos tipos de salario? ¿No será eso una injusticia para el que no está casado? La dedicación. Tú, si tienes una familia, tienes que cuidar de tu familia, tienes que atender a tus hijos, tienes una obligación con ellos. ¿Cómo vas a poder llevar a cabo esa obligación si tienes que dedicarte al sacerdocio? Entonces tendrás que hacer un part-time, un tiempo compartido. Eso va a generar también unos conflictos. Unos conflictos no solamente con la Iglesia, sino con la propia familia, con los hijos, con la esposa. Dos aspectos nada más. Es decir, los problemas que se pueden crear con la aceptación de los casados en el sacerdocio hay que mirarlos muy bien. No estamos ante un problema de tipo dogmático, pero estamos ante un problema de tipo práctico que no es pequeño. Meterse en un lío de este calibre sin medir muy bien las cosas puede hacer que la Iglesia se convulsione todavía más de lo que ya está. En cualquier caso, me parece que hay que ver las causas por las cuales hay la crisis vocacional. El Papa lo ha dicho también, hay que trabajar más con los jóvenes y hay que plantearle más a los jóvenes el tema de la consagración a Dios. Y hay, sobre todo, repito lo que ha dicho Santo Padre, hay sobre todo que empezar a rezar muchísimo más de lo que rezamos, pidiendo al Señor, como Él mismo nos dijo, que mande obreros a su mies.